Jesús y los esenios. Última parte. La crucifixión y la resurrección. A la semana siguiente tuve sentimientos encontrados al empezar la sesión. Tenía la esperanza de poder obtener la historia de la crucifixión. Sería la joya que coronaría este experimento. También sería muy importante para mucha gente, pero me inquietaba que no se nos permitiera obtenerla. El subconsciente tiene un mecanismo de protección muy eficaz. No deja que el sujeto experimente nada que considere dañino. Es un hecho de sobra conocido en la hipnosis que si alguien ve o recuerda algo que no puede afrontar, enseguida despierta, aunque haya estado en un trance profundo. Yo he visto cómo sucede. No tenía ni idea de cómo reaccionaría el subconsciente a algo tan traumático como ver morir a un amigo querido de una manera tan espantosa. Sabía que no podía pasar por encima de este sistema protector y tampoco quería intentarlo. Tendría que confiar en nuestra larga relación y en la confianza que había ido creciendo paulatinamente entre nosotras, para convencer al subconsciente de que no había peligro. Mi principal preocupación es el bienestar de mis sujetos y su protección es siempre de máxima importancia. Katy no intuía nada de esto y tenía ilusión para averiguar lo que iba a suceder, así que dije la palabra clave. La observé mientras pasaba sin esfuerzo al estado que tan bien conocía y empezamos. La hice retroceder en el tiempo hasta la vida de Sudhi y la devolví al plano del espíritu justo después de su muerte. Reanudamos la conversación ahí, donde la habíamos dejado la semana anterior. Voy a contar hasta 3 y avanzaremos hasta el tiempo en que todo esto tiene que suceder. Si estás en una posición de saber, quiero que me cuentes lo que sucede. Si es posible, me gustaría que lo contemplaras. Quiero que compartas este conocimiento con nosotros. Pienso que puede aprenderse mucho de esta experiencia, si tienes la fuerza para contemplarlo y compartirlo. 1, 2, 3. Es el tiempo en que todo esto tendrá lugar. ¿Puedes decirme qué sucede? Yo no estaba segura de si Sudhi estaría en una posición que le permitiera presenciar los hechos. Dijo que lo haría si tenía la fuerza, así que ya sabía lo difícil que sería. ¿Sería capaz de soportarlo o renunciaría? Cuando acabé de contar no hubo vacilación. Pareció lanzarse directamente sin más. Ha habido un ofrecimiento que es la costumbre de los romanos: ofrecerle a un prisionero su libertad en cada festividad. Y Poncio Pilato no cree que Yeshua sea el ser malvado que dicen que es. Él sabe en su alma que esto está mal, que es un grave error, por tanto lo ha ofrecido a él y a Barrabás como escogidos, sabiendo que por los muchos hombres que Barrabás ha matado, que ellos, por supuesto, liberarán a Yeshua. Intuía que Sudhi temía tal vez perder el valor y no sentirse capaz de hablar de ellos, si no se lanzaba directamente sin más. ¿Barrabás era un asesino? Sí. Hablas como si Yeshua estuviera encarcelado. Sí, se lo llevó al Sanedrín, y después de interrogarlo y encontrarlo sus ojos culpables de blasfemia, decidieron que era asunto de Roma, pues ellos no podían matar a alguien que otros decían era el Mesías. Por eso haría descender sobre sus cabezas el terror de la gente. En cambio, se lo entregarán a los romanos por intentar empezar una revolución diciendo que había incitado a sus seguidores a hacer cosas contra Roma. Al parecer era la política de aquel tiempo. Jesús no fue una amenaza hasta que empezó a reunir seguidores. Antes podían restarle importancia tratándolo de radical o de loco. ¿Quiénes hicieron eso? El Sanedrín, el Consejo de Legisladores de Israel.
Sí, era una de las cosas que la ley de Roma aún permitía. Antes dijiste que Iscariote lo traicionaría. ¿Sabes si sucedió así? Acudió a los sacerdotes y les dijo dónde estaría Yeshua y lo vendió. ¿Recibió algo a cambio de eso? Dicen que una bolsa con monedas de plata, no lo sé. Pero en este momento van a ofrecer a Yeshua y a Barrabás al pueblo para que puedan elegir quién será liberado. Era un momento muy emotivo para él. Sí, pero el Sanedrín tiene a mucha gente entre la multitud que ha pagado para decir el nombre de Barrabás. Ah, ya veo. Van a tratar de impedir que la gente elija a Yeshua. No hay posibilidad. No pueden, pues es su destino. ¿Esta gente del Sanedrín le tiene miedo? Tienen miedo de que quizás sea el que algunos dicen. ¿No pueden arriesgarse a liberarlo? ¿Es eso lo que quieres decir? No, no pueden. Por eso han pagado a la gente para que griten contra él. Era evidente que esto conmovía profundamente a Sudí. Su voz era muy emotiva. Deseé que pudiera continuar. Bien, avancemos y veamos qué pasa. Me gustaría mucho que nos los contaras. Mucha gente podrá beneficiarse de esto. Si te inquieta demasiado, puedes contemplarlo como observador objetivo. Me daba cuenta de que ya de por sí le inquietaba contemplar lo que sucedía a alguien al que amaba tanto. Temí que fuera aún más traumático contemplar la crucifixión en sí. No podía más que esperar que su deseo de compartir esta información con otros contrarrestaría cualquier malestar que pudiera sentir. Continué mis sugerencias tranquilizadoras para el bienestar de Katy. Contaré hasta 3 y avanzaremos. 1, 2, 3. ¿Qué sucede ahora? Se ha decidido que este atardecer serán él y otros 2 clavados en la cruz para morir crucificados, el estilo tradicional de los romanos para matar a delincuentes, asesinos y ladrones. Esto era difícil, pero siguió adelante. Pero él no pertenece a esa categoría, ¿verdad? No, él nunca ha hecho daño a nadie, pero se dice que sangrará para todo el mundo. ¿Hay más gente contemplándolo contigo? Hay mucha gente aquí. En la Biblia se habla de tumbas que se abren y de los espíritus de los muertos que se aparecen ante las multitudes en ese momento. ¿Habrían visto a los espíritus que estaban con él, contemplando desde el otro lado? Un acontecimiento de esta magnitud emocional podría haber intensificado las percepciones psíquicas de la gente. Y hay muchos, cientos que están en plano terreno, que contemplan horrorizados, pues ellos lo aman. No pueden creer que esto se haga, que se pueda permitir que esto suceda. La voz de Sudí estaba casi sofocada por la emoción. Estaba al borde de las lágrimas. Todo lo sentía profundamente, a pesar de las instrucciones de que podía contemplarlo desde una perspectiva objetiva si lo deseaba. Yo tenía que mostrarme imparcial para poder observar todos los movimientos en detalle. Si hubiera alguna señal de que aquello se hacía demasiado duro de soportar, tendría que sacar a Katy del trance inmediatamente. La historia nunca merecía poner en peligro la condición del sujeto. ¿Sabes cómo se siente él en este momento? Está muy tranquilo. Se ha aislado de una gran parte del dolor. ¿Ayuda algo saber que no hay sufrimiento total? Es bueno que tenga estabilidad. ¿Tiene sentimientos hacia la gente que le está haciendo esto? Siente un gran amor al saber que no pueden ser conscientes
de lo que están haciendo y sabe que con esto muchos se darán cuenta. Parecía estar al borde de las lágrimas. Yo no tenía ni una sola duda de que lo estaba presenciando todo. ¿Quieres avanzar y contarnos lo que pasa? Si hay cosas que te son difíciles de contar, te las puedes saltar. Como te he dicho, es un acontecimiento muy importante y el mundo entero debía tener conocimiento de ello. ¿No estás de acuerdo? Sudhi respondió con un sí, muy emotivo. Yo creo que todos los tiempos deberían tener conocimiento de estas cosas que sucedieron. Está llevando la cruz por las calles. Es muy pesada. Y él se cae. Varias personas en los márgenes lo ayudan a levantarse. Los soldados le dicen a uno que tiene que ayudarlo a cargarla con su peso. Uno de los soldados o una de las personas han tomado a uno de la muchedumbre para hacerlo. ¿Y cómo se siente esa persona por tener que hacerlo? Haría cualquier cosa para aliviar la carga. Está muy contento de saber que le ha ayudado de alguna manera. ¿Cómo se siente la multitud? Lloran. Hay algunos que se burlan diciendo: ¿y ahora por qué no te salvas a ti mismo? Pero en general saben que a pesar de lo que digan otros que este hombre es muy hermoso. Sin fragilidades humanas, se ha elevado por encima de los problemas cotidianos que nos persiguen. Ahora han puesto la cruz en el suelo y a él lo han tendido encima y le han atado los brazos y las piernas. Y los clavos le están atravesando la piel. Los cielos se oscurecieron del todo. Es como si se desgarrara el mundo entero, pues los cielos que eran claros se han oscurecido del todo y crece la oscuridad. Elevan la cruz junto a las otras dos. Está en el centro. Desde este punto, casi toda la ciudad puede verlo. Está en un montículo a las afueras de la ciudad para que todos lo puedan ver. ¿Por qué han venido las nubes y se oscurece el cielo? ¿Lo están causando desde tu lado? Es como si el mundo gritara: esto no debe ocurrir. Él pide que nuestro Padre lo perdone. ¿Por qué? Él no ha hecho nada. No sé. Ahora está pidiendo que Abba perdone a los demás por realizar este acto, porque ellos no saben. Los dos que están en las otras cruces, ¿son delincuentes de verdad? Sí, pero uno de ellos habló con él. La verdad es que no sé qué le dijo, pero el otro lo incitó, lo riñó, preguntándole si no sabía reconocer a un hombre bueno de verdad. Y Yeshua lo miró y le dijo que estaría con él hoy en su reino. ¿Qué significa eso? Él estará aquí. Quiero decir, no siempre es así, pero él creo que tiene que ver con, aunque sea en los últimos momentos de su vida, ha alcanzado una comprensión de lo que sucede.
¿Hay algo diferente en el cuerpo cuando está en la cruz? ¿Lleva algo encima o en la cruz? Hay una inscripción tosca, bruta, que dice: este es el rey de los judíos, justo encima de él. En los demás pone el nombre y el crimen. ¿Puedes verlas? No estoy seguro del nombre. El de la derecha dice que era culpable de robo, de robarle las posesiones a otro hombre. No estoy seguro de qué. Creo que de su casa o algo así. Pero el otro era culpable de asesinato. ¿Y el cuerpo de Yeshua tiene algo diferente? Había, antes de que lo clavaran a la cruz, llevaba una capa que se había echado encima de los hombros y espinas alrededor de la cabeza, pero le han quitado ambas cosas al ponerlo sobre la cruz. ¿No lleva la corona de espinas en la cabeza mientras está en la cruz? No. Y los soldados están al pie de la cruz, apuestan, echando suertes. Parte de la costumbre es que los artículos personales de los delincuentes se repartan de esta manera. Quien gana la apuesta, gana las prendas de vestir, o lo que sea. El cielo está casi negro, a pesar de que es muy temprano, pero él, la fuerza de su alma, sigue brillando. Es como la única chispa de luz alrededor. Ahora uno de estos soldados, sabiendo que es sábado, dispara una lanza hacia uno de los ladrones para asegurarse de su muerte. ¿Qué quieres decir? Sabiendo que es sábado. Los cuerpos de los delincuentes se bajan siempre en sábado, sin importar cuándo los subieron. Por tanto, ser crucificado significa morir en la cruz, lo que normalmente lleva días. Y tienen que asegurarse de que estén muertos antes de dejar que los bajen. Entonces, los están matando, porque se oscurece el cielo y empieza el atardecer del sábado. En realidad no había llegado aún el sábado, porque el cielo oscurecía antes de lo acostumbrado. Ya veo. Tienen que matarlos. Los cuerpos no pueden quedar colgados durante el sábado, ¿es así? Sí. Se ha ido. Ha abandonado el cuerpo. ¿Qué? ¿El soldado tuvo que matarlo a él también? No. La cabeza cayó hacia adelante en ese mismo instante, en el instante en que se fue. Ahora tienen curiosidad por qué no pueden creer que uno haya muerto tan pronto, así que le han arrojado una lanza también al costado y la sangre fluye lentamente. ¿Quieren estar seguros de que está realmente muerto? Sí. ¿Su espíritu permanece cerca del cuerpo físico? Camina con su madre mientras ella se aleja. Ella es consciente de su presencia. ¿Ella siente su presencia o es capaz de verlo? No lo sé, pero es consciente. ¿Permanecerá en tu nivel? Durante un tiempo, no mucho. Hay cosas de que ocuparse y luego seguirá adelante. ¿Qué pasa con el cuerpo? Todavía está colgado.
se dice que la tierra tiembla. Aunque no lo sé, sé que hay gente que corre atemorizada, pues saben que ha pasado algo espantoso y dicen que se sacude la tierra. Tú no podrías sentirlo, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Bien, avanza y dime lo que sucede con el cuerpo. ¿Puedes ver? Joseph ha solicitado a Herodes que le dejen llevarse el cuerpo, y Herodes lo envió a Pilato, que le dio su permiso. ¿Por qué no se lo da Herodes? Le dijo a Joseph que no era él quien debía dárselo, porque lo mataron los romanos, era suyo. Es José, su tío. Sí, y Pilato le da permiso para hacer esto, y bajan el cuerpo y lo ponen en la tumba. ¿De quién es la tumba donde lo ponen? Es de José. La estaba preparando. ¿Era para él? No, era para Yeshua. Entonces, él sabía que esto sucedería. ¿Crees que se lo dijo Yeshua? No necesitaba decírselo, pues todos lo sabían. ¿Qué hacen con el cuerpo? Lo ungen con aceites y queman incienso y lo envuelven en lino y lo tienden y hacen rodar la piedra hasta tapar la entrada. ¿Sellaron la tumba? Sí. ¿Sucede algo más? Durante los próximos 3 días no sucederá nada más, pues no se necesita. Entonces se habrá ido. El cuerpo se habrá ido, ¿quieres decir? Sí, sé que hay maneras de hacer esto, pero no estoy familiarizado con el método. ¿Qué quieres decir exactamente? Yo creía que querías decir que el cuerpo estaba muerto. El cuerpo está muerto, pero ya no necesita, Hay maneras de hacerlo, como si no hubiera estado allí. No conozco el método, no lo puedo explicar mejor. ¿No? Es algo que tú mismo no entiendes. Es conocido solo por los maestros. ¿Quieres decir que el cuerpo desaparece? En otras palabras. Sí, está hecho como si... Está hecho de polvo que era y ya no está. ¿Esto lo hacen los maestros de tu lado o los maestros del lado terreno? Son los maestros de mi lado. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué tendría que desaparecer el cuerpo? Porque se anunció en las profecías que resucitaría al 3er día, y para resucitar deben mostrar que el lugar donde lo pusieron está vacío. Y no pueden llevárselo por medios normales, que el cuerpo no puede. Ellos no pueden llegar a él para hacer nada. Sus amigos, por tanto, hay que hacerlo desde este lado. ¿No lo hizo el mismo Yeshua cuando el cuerpo deja de existir? ¿Dónde está él? Él está allí con ellos, ayudándolos a hacer esto. ¿Sus fuerzas con las fuerzas de los otros maestros? Sí, con los otros maestros. Sería muy complicado. Habría que estar muy avanzado para hacer eso. Se hace con la ayuda de los otros también. No conozco este método, no estoy en ese nivel. Y hacen que el cuerpo desaparezca sin más. ¿Es esa la palabra correcta? ¿Como dejar de existir? Sí. Dejar de existir. Bueno, Pilato o algún otro tomó precauciones para asegurarse, pero ¿de qué? Sí, había guardias ahí porque conocían la profecía y sabían que otros hablaban de él como si fuera el Mesías, y por tanto había guardias ahí.
es algo que, según parece, ha sido malinterpretado a lo largo de los siglos. Pienso que lo que intentaba demostrar era que es posible hacer incluso que el cuerpo físico trascienda el tiempo y el espacio. La tumba estaba sellada y los guardias apostados delante para evitar que alguien robara el cuerpo o se lo llevara por medios naturales. Había que demostrar que solo las fuerzas sobrenaturales podían haber retirado el cuerpo. Esto debe formar parte de la enseñanza de la tumba vacía, para demostrar que las fuerzas superiores sí existen y que él era una de ellas. ¿Me has dicho que la profecía anunciaba que resucitaría? ¿Sucederá esto? Sí, ¿cómo no iba a serlo? Él es como era antes. ¿Acaso no es, en esencia, una resurrección? Pues resucitará del cuerpo que está hecho de polvo y barro y será como era antes. Yo creo que la gente piensa que significa que el cuerpo mismo resucitará, ¿sabes? Como Lázaro cuando hablaste de él. Pero entonces Lázaro volvió a ser un ente humano y habitó un cuerpo humano, mientras que el Mesías, como es llamado, demostrará que hay continuidad después, no solo para decir que podemos volver al cuerpo, pues esto ya ha sido demostrado, sino que debemos demostrar que hay continuidad, que hay existencia después de que deja de existir el cuerpo humano. Creo que la gente entiende así la profecía, que el cuerpo resucitará físicamente. Por eso hay que destruirlo, para que lo sepan por otros medios. Luego, ¿qué pasa? La gente descubre que el cuerpo ha desaparecido. Verás, es la costumbre que varios días después hay que volver a ungir el cuerpo, y su madre y su prima habían venido a hacer esto, y volvieron a abrirla, a la tumba, con los guardias estando ahí, y encontraron que estaba vacía. ¿Pero fue su madre quien vino con la otra mujer? La Biblia nos dice que estuvieron la madre de Jesús entre las mujeres que acudieron a la tumba. Habla de María Magdalena, María, la madre de Santiago y la otra María, según la versión que se lea en los diversos capítulos. Eso sería difícil de hacer, pienso, ver el cuerpo después de que haya yacido ahí varios días. Sería un acto de amor, ¿verdad? ¿Y quién más dispuesto a realizar ese acto de amor que una madre? Pero ¿quién abrió el sello de la puerta? Los soldados ayudaron a abrirlo. ¿Qué pensaron al ver que el cuerpo no estaba? Ellos, claro está, dijeron que alguien se le había colado y robado el cuerpo. Pero, ¿qué se podía decir? Las sábanas seguían ahí, manchadas de sangre, y todo estaba como lo habían dejado. Y el sello de la puerta no estaba abierto, ¿verdad? No. ¿Qué sintió la madre cuando vio que el cuerpo había desaparecido? Ella sabía que se había ido y que lo estaban preparando para seguir su camino. ¿Yeshua siguió su camino o se quedó ahí? Durante un tiempo se quedó, pues debe ir a aquellos que creen en él y decirles: no desfallezcáis, para que sepáis que todo es cierto. He predicado, debe decírselo para que sepan que él ha dicho la verdad. Y para hacer esto, debe demostrar que él existe para ellos. Tengo la impresión al oírte que es como si él estuviera hablando con ellos. ¿Podían verlo y oírlo? Sí, pues tienen esa habilidad. Todo el que se abre tiene esta habilidad y pudo haberlo visto. Muchos lo hicieron. ¿Crees que lo vieron como una persona física? Sí, pero una es diferente. Es más como uno de los seres de luz que como un cuerpo terreno.
No podrías alargar el brazo y tocarlo, pues tu mano lo atravesaría. Pero pudieron verlo, sí, saber que era verdad. ¿Todavía tienen marcas en su cuerpo espiritual? Sí, durante un tiempo será el eco de las cosas que se han hecho, porque esta era una manera de demostrárselo a ellos. Las dudas sobre si en realidad era quien decía que era. Algunos dudaron. ¿Cómo puede no haber algo de duda en el hombre? Esta es su naturaleza. Y por eso todavía llevaba la imagen, por así decirlo, de las marcas, para demostrar quién era. Sí. Y lo vieron también otros. Hemos oído contar muchas historias. Algunas dicen que él se apareció en su cuerpo físico y que caminó sobre la tierra. Sí, es él como es en verdad, y no como lo conocieron ellos. Y el cuerpo físico se destruyó totalmente, por así decirlo, reducido a polvo y cenizas, sí. Eso tiene más sentido, reducido a cenizas. En mi opinión, este milagro fue la desintegración del cuerpo físico y la aparición del cuerpo espiritual. Dejándose ver ante tanta gente, quería demostrar la continuidad de la vida después de la muerte, porque su cuerpo físico había desaparecido. Se ha oscurecido y confundido este punto fundamental en el dogma religioso que ha ido creciendo en torno a este asunto a lo largo de los años. Sudi tenía razón. Cientos de personas han regresado a sus cuerpos físicos después de ser declarados muertos. Al contrario de lo que ha afirmado la Iglesia, este fenómeno no es único. Los maestros también parecían esforzarse en demostrar la insignificancia del cuerpo físico. ¿Te has referido a los seres de luz? ¿Qué significa esto? Es el estado de la persona cuando abandona el cuerpo físico. Son aquellos, algunos de nosotros, que están más allá de la necesidad de volver, que han avanzado un paso más hacia el reencuentro de la unidad con Dios. Son aquellos que vienen y ayudan y nos guían de muchas maneras al orientarnos en nuestro camino. ¿Qué le sucedió a Yeshua? Volvió finalmente para estar con los demás, para estar con los maestros y nuestro Dios, tal como lo conocemos. ¿Alguien vio cómo sucedía eso? Se dice que su madre estuvo ahí y vieron que la luz se tornaba brumosa y entonces desapareció. Y él entró al otro plano. Sería una forma correcta de expresarlo. Sí. ¿Dónde está Yeshua ahora? ¿Está en el mismo plano que tú? ¿Ahora? Él está con los maestros, no está aquí. Yo no estoy en absoluto cerca de ese nivel. ¿Sabes en qué nivel está? El 9º, al menos, muy cerca del nivel 10. ¿Cuántos niveles hay en total? El 10º es la perfección. Si él está en ese nivel, tú no tendrías manera de verlo ahora, ¿no es así? A menos que viniera él al nuestro, no. Ya veo. Hemos oído historias de gente que dice que lo han visto. No lo dudo. Quiero decir, muchos años después de que desapareciera, de que abandonara la tierra. Pero para nosotros, un año es solo un instante. Por tanto, ¿cómo no iba a ser posible? Entonces, ¿permitiría que alguna gente en la sierra lo viera? Si así lo desea, sí. Quizá
si hubiera algo que este individuo necesitara hacer y aún tuvieran dudas, ¿acaso no se revelaría ante ellos para que supieran que creen en la verdad? De acuerdo con su sistema de creencias, esto les ayudaría. Si hubiera una gran obra para esta persona y que viviera para eso y para dárselo a conocer a otros, ¿acaso no se revelaría él ante ellos para que supieran lo que creen que es justo? Yo pensaba que tal vez estaría ocupado en el otro nivel, que nunca bajaría a la tierra para este tipo de cosas. Si no velara por el hombre, no habría venido aquí en un principio. Entonces, cuando dicen que murió por los pecados de todos los seres del mundo, tienen razón. ¿Cómo puede morir por los pecados de otro? Todo el mundo ha de pagar por sus propios. Si no es en esta ocasión, entonces quizás en la siguiente o incluso en la siguiente, pero en última instancia debes sufrir lo que has hecho sufrir a otros por tu causa. Entonces su vida, su muerte, ¿no borrará los pecados de los demás? Existirá una ley de gracia, pero no es porque Él pagará por tus pecados, sino porque lo aceptarías como un ser valioso y quizás como mensajero de Dios, y la ley de gracia tiene que ver con el amor de Dios hacia ti, no porque Él haya muerto por los pecados. Entonces se está interpretando mal esto, ¿verdad? Es muy posible. El hombre interpreta mal muchas cosas. Deberíamos esforzarnos en ser como Él. Él es un punto casi de adoración, porque Él pudo hacerlo y demostró que se podía hacer. Por tanto, hay que maravillarse ante Él, pero no adorarlo, no deidificarlo, porque todos somos parte de Dios. ¿Puedes decirnos si el Cristo volverá a la tierra en el futuro? Sí, Él volverá. Habrá gente que sepa de su venida de antemano, como lo sabíais vosotros esta vez, o aparecerá de repente. Habrá gente que lo sepa. Todos fuimos creados en el mismo momento y todos somos hijos de Dios en este sentido. Cuando vinimos a la tierra para experimentar la vida, quedamos atrapados en lo físico, olvidamos de dónde venimos, al menos lo olvidamos a nivel consciente, es lo más hondo de nuestro ser. Una chispa aún recordaba y anhelaba regresar a casa, al bien amado Padre que nos creó. Él esperaba con paciencia porque para Él no hay tiempo. Esperaba que sus hijos descubrieran una vez más su verdadero potencial y destino. Pero la humanidad disfrutó de la vida y se dejó absorber por las vicisitudes del mundo, cometiendo un error tras otro, hundiéndose cada vez más a través de la ley del karma. ¿Había alguna salida? Creaban para sí. No podíamos volver a Dios hasta que volviéramos a ser perfectos, hasta haber expiado todas las faltas que hemos cometido contra nuestro prójimo. Parece imposible. Por cada error que pagábamos, cometíamos dos más. Nos encontramos en una rueda que da vueltas y vueltas y no llegamos a ninguna parte. Porque no entendemos lo que hay que hacer para bajarnos de ella. ¿Cómo va a ascender la humanidad si está constantemente dando vueltas? Jesús vino a salvar a la humanidad de esto. La humanidad necesitaba un ejemplo, alguien que le mostrara el camino. La humanidad se había metido en el lío en que estaba porque abusó de la libre voluntad. Dios no castigaba, amaba demasiado a sus hijos para eso. Permitió que cometieran sus propios errores y confió en que acabarían por aprender de ellos.
para ver la luz y encontrar el camino que los llevaría a casa.